Bienvenidos a Punto Cero. El día de hoy vamos a platicar sobre las estrategias de campaña de los candidatos a la presidencia de la República. Hoy tenemos invitado de lujo. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que no me vas a ver en la carretera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a ganar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. Las pensiones, se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Era 2006 y el hombre que creaba esta campaña está aquí con nosotros, Antonio Solá. Bienvenido a Punto Cero. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Ya pasaron muchos años de aquel peligro para México, de aquel México que tenía miedo, de aquel México que pudo pues tener una gran influencia de esta campaña que creaste. Cuéntanos cómo ha cambiado no solamente México, sino el mundo desde aquel entonces. Veías este spot y es así como que el recuerdo, ¿no? Sí, era un recuerdo total Sí. Hacia el 2006. La verdad es que los medios, todos nosotros estamos hablando de esa campaña que se hizo, que fue una campaña muy buena, fue exitosa. Claro. Le permitió a Calderón ser presidente 6 años. Y lo que yo creo a tu pregunta de cómo han cambiado las cosas, yo creo que en el caso específico de México, los candidatos han evolucionado. Lo digo especialmente por López Obrador, que es el que compitió las dos anteriores y las perdió. Y también han evolucionado los mexicanos. Hoy el componente fundamental que se va a poner en juego en la elección es el de la ira, no es el del miedo, que es el que se vivió en el año 2006, y eso plantea una mesa, un diálogo electoral totalmente distinto. La ira también es una emoción primaria, como lo es el miedo, es decir, podemos sentir miedo o podemos sentir ira, pero el comportamiento y la reacción y tu manera de ver la vida con ambos sentimientos o con ambas emociones es totalmente distinta. El miedo genera un tipo de reacciones, ya lo vimos en el 2006 en términos electorales, y la ira se va a comportar de otra manera. Hay un hartazgo de la sociedad mexicana muy fuerte, Luis, como nunca antes había visto. Acabamos de hacer una investigación hace unos meses y la verdad es que el nivel de encono con el sistema, con la propia dinámica del presidente y este gobierno es muy fuerte. Ha crecido mucho en los últimos años y fundamentalmente en estos últimos meses está en un abono, en una especie de cultivo muy fuerte que va a determinar el ganador de la elección. A ver, aquí estamos frente a una elección que se define con emociones. Ya lo habíamos platicado en algún momento, aquí en México y en el mundo. Eso de que analizan las propuestas y las contrastas, la verdad es que menos en la época de la información tan veloz. Pero me llama la atención que hoy hay dos elementos en la mesa de debate. Uno, la ira, el miedo del 2006 y hoy la ira. A final de cuentas son emociones negativas. Sí. ¿Se puede hacer algo positivo? Me acuerdo ahorita de momento de esta película del No, creo que donde sale Gael García, Sí, en Chile. chilena, ¿no? Claro, cuando el tema de Pinochet, Ganó hicieron el una no. campaña y ganó el no. Claro. Hicieron una campaña acá muy positiva. ¿Se puede hacer eso? Sí, se pueden hacer campañas totalmente positivas, pero depende de algo que para mí es muy importante y que tiene que ver con el trabajo técnico que hacemos nosotros, que es con qué valores se va a enfrentar una sociedad a una elección. Y, por ejemplo, en muchas elecciones está en juego el cambio o la continuidad. Son dos valores de transacción entre el candidato y los electores. La gente quiere o cambio o continuidad. Si tú estás en una campaña de cambio, evidentemente tienes que señalar lo negativo. Si estás en una campaña de continuidad, vas a señalar lo positivo. Ahí puedes hacer una campaña positiva y puedes ganar. Sin embargo, pues a todos nos gustan los madrazos. Eso es Sí, lo que claro. pasa, digamos, ¿no? Aquí a los que nos están viendo les gustan los madrazos y a nosotros claro. también. Sí, por supuesto. Entonces, generalmente, el contraste es más fácil y rinde más en las campañas en todos los países, que se lo digan a Donald Trump, que se lo digan en España a Mariano Rajoy, en donde tuve oportunidad de hacer la última campaña, que me lo digan a mí en Sudáfrica, donde vengo de ganar una campaña ahora. Y no tiene nada que ver, no tiene que ver con si eres blanco o negro, si tienes que ver sudafricano pero al final, o español. Cualquier campaña, cualquier elección es continuidad o cambio, eso es cierto. Casi siempre, O sea, sí. vas a irte con el siguiente Claro. del candidato oficial o te vas a ir con la oposición. Así es. Y entonces, de lo que entiendo,
que nos dices en estos momentos, Antonio, es que se tiene que meter una campaña negativa en estos sentidos, casi siempre, por el madrazo. De contraste. El contraste a veces no necesariamente es negativo. Okay. O sea, yo puedo decir estar a favor de la vida y el otro puede decir estar a favor del aborto. Yo puedo hacer una campaña para contrastar eso. El señor dice que está a favor del aborto. Yo digo que estoy a favor de la vida. No estoy diciendo nada negativo, estoy contrastando posiciones. El contraste, para mí, no es una campaña negativa. A veces es una campaña negativa, pero no siempre. El contraste es mucho más importante. Es decir lo que yo soy como candidato y lo que yo creo que tú eres como candidato. Y ese es el contraste, y eso es lo que se hizo en el 2006, eso es lo que hoy los candidatos tendrían que hacer en este 2018, y eso es lo que se hace en cualquier parte del mundo. Y además hay algo muy importante, esto, el contraste, ayuda a la democracia. Parece que hoy la campaña que tiene Andrés Manuel López Obrador ha cambiado radicalmente, ha bajado de la crítica, ha bajado del señalamiento eterno de la mafia del poder, a una campaña extremadamente positiva, incluso una campaña en donde uno se ríe, una campaña en donde lanza chistes, una campaña donde creo que ya le cambiaron la imagen, Andrés Manuel también se ve mejor. Sí. Y bueno, a ver, vamos a ver si tenemos por ahí, nos dicen tenemos por ahí algunos spots de Andrés Manuel López Obrador, vamos a verlos solamente para ilustrar lo que estamos platicando. A ver. Aunque sea una niña bien, voy a votar por ya sabes quién. Escúchenme, please, queremos el destino de nuestro país. Ya sabes, no te quiero prender y así, pero lo doy esa cara al PRI. Escúchenme, please, queremos el destino de nuestro país. Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa, te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia. Yo voy a llegar a ser presidente de la República y ya no voy a firmar ese acuerdo. Se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes. Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo. La niña bien también es parte de la campaña. Sí, claro, por supuesto. Todo forma parte de este show que es una elección. Está muy bien que sea un show porque hay que exponerse ante los medios, hay que exponerse en la campaña, los electores tienen que tener elementos para poder decidir. Es un show. Sí. La elección es un show. Por supuesto que sí. Hay que verla como un show a final de cuentas. Hay que verla como un show, hay que escuchar qué dicen los candidatos y hay que sentir emocionalmente qué es lo que nos están diciendo para que podamos hacer una elección. No pasa nada eso de que ay, Dios mío, votamos por las puras emociones. Pues es que así somos. Así somos los humanos. Claro, el 95% de las decisiones que toman los seres humanos son estrictamente emocionales. Entonces, el voto está hospedado en una parte del cerebro que tiene que ver con la emoción y la pasión, como puede ser el fútbol, como puede ser tu bella esposa, el como box. puede ser exactamente el box, tus aficiones, etcétera, ¿no? Es muy importante. El tema del video, el famoso video de la niña bien, bueno, causó una gran polémica. Yo la escuché en 2 antros. La terminé escuchando en 2 antros y al final, bueno, pues tratar de romper este esquema de que también la gente bien, la gente de la alta clase mexicana, que a lo mejor hasta es de la mafia del poder, puede votar por el peje, no puede votar por Andrés. Claro, a Andrés Manuel López Obrador le conviene proyectar una imagen, como lo está haciendo, una imagen presidencial por un lado, y también tratar de acercarse a un electorado que hoy no le es muy afín. Si Andrés Manuel López Obrador tiene hoy un 38, 40% en las encuestas, hay un 60% que no está con él. Él lo que tiene que hacer es tratar de ir a por más electores sin perder los que ya tiene, y eso es una estrategia electoral. Vamos a hacer una pausa, si nos permite. Claro. Si nos permites, estamos platicando con Antonio Solá. Regresamos y bueno, seguimos hablando de los otros candidatos, pero un par de cosas todavía que nos quedan pendientes de López Obrador. Seguimos, esto es Punto Cero. Claro que sí. Seguimos platicando con Antonio Solá. Antonio, muchas gracias por seguir aquí con nosotros en placer. Punto Cero. A ver, hace rato veíamos estos spots de Andrés Manuel López Obrador y bueno, todo se define por emoción. Así es. Hay una emoción también que tiene que ver con lo que ya está hecho. Es algo así como el aire. O sea, respiras, sabes que ahí está. Cuando no está, entonces es cuando hay una bronca. Hace poco tiempo Germán Martínez, antes de que fuera perdonado por Andrés Manuel López Obrador y que llegara y se convirtiera a Morena, que además fue un gran símbolo el hecho de escuchar a Germán Martínez decir... Germán estaba en el cuarto de guerra nuestro de la campaña Calderón, digamos, participó también de Un peligro para México. Oye, pero es que imagina, o sea, de pronto es al que menos uno se imaginaría. Yo me alegro por él, por Germán. Él está muy bien, él va a ser senador de la Claro, República, muy bien. va seguro, igual que Gabriela Cuevas, por ejemplo, pero
Cuando Germán Martínez todavía no estaba perdonado y todavía no se iba a la parte de Morena, escribió un artículo formidable en Reforma en donde hablaba de la obediencia anticipada. Sí, señor. Decía Germán Martínez que con López Obrador empezaba a sentir él una obediencia anticipada. Hoy día en México hay una percepción de que este señor va a ser el presidente de la República. Claro. Y creo que López Obrador está aprovechándose de esa obediencia anticipada o de esa percepción, porque primero lo veíamos como precandidato, pero ya que inicia la campaña, ahora sí está sentado, tiene traje, tiene corbata y está en una cosa similar a la de la Casa Blanca, un escritorio, etcétera. Está jugando a eso, está jugando a decir yo ya soy presidente. Lo que ¿O pasa cómo es lo que ves? decir, en una campaña electoral, decir vamos ganando, no es que te traiga muchos más votos, pero te ayuda a generar una corriente perceptual que al final es importante. Decir que vamos ganando y mostrarte como un posible presidente, con los iconos, lo simbólico. Aquí, fíjate, Luis, es muy importante, Sí. porque la gente se proyecta en símbolos. Y los candidatos, más que ser candidatos, son símbolos, representan cosas. Entonces, López Obrador tiene que representar, simbolizar de alguna manera que hoy es posible que puede ser un buen presidente y que la gente lo sienta como, fíjate, no que lo vea, que lo sienta como un presidente. Entonces hay que proyectar esa imagen, se hacen muchas campañas y está muy bien. Hace muy bien López Obrador de aprovechar esta corriente, digamos, positiva que hay en el electorado para él mostrar eso y la gente diga, pues no se ve nada mal, está bien, se ve presidencial, se ve un posible presidente, podría votar por él, claro. En 2006, de hecho, utilizaron justamente la frase que tú dices, vamos a ganar. Sí, señor. O ya ganamos también, Sí. la llegaron ahí a utilizar con Andrés Manuel López Obrador. Hoy creo que son muy cautos en eso y están aprovechándose ya en el nivel estratégico, político del tema. Me llama la atención que López Obrador pueda sentar a los empresarios para que lo convenzan de que tienen que hacer un aeropuerto o no. Ese es el poder que ya tiene. El hecho de que los empresarios también, por ejemplo, hace unos días sacaron un desplegado diciéndole la sociedad civil es importante, tómanos en cuenta, porque él en una entrevista dijo que no confiaba en la sociedad civil. Claro. Y al final él es el hombre que pone toda la agenda de cualquier tema. O sea, él va ganando Ajá. y hoy tiene más potencia para poner agenda y eso es normal. Sí. En la campaña del 2006 o en la del 2012 con Peña, las cosas eran diferentes. Aquí hay que pensar en la debilidad de los otros dos candidatos, de Mid y de Anaya. Por cierto, a donde yo creo que también los empresarios han ido a sentarse. Sí, claro. Los empresarios y las organizaciones intermedias se van a sentar con todos los candidatos. Y uno, como candidato, debe tener y ver la posibilidad de marcar la agenda de la elección. En este caso, López Obrador, que va abanderando todas las encuestas hasta el día de hoy, está teniendo más capacidad de hacerlo y hace muy bien en aprovecharlo. Tiene una experiencia brutal. Es su tercera campaña política. sí, O sea, los tiene una otros se ven muy experiencia. chiquitos, Los otros se claro. ven muy, muy chiquitos, eso es claro. Sí. Pero aquí es en donde uno piensa es que siempre puede haber algún error. Es una elección, como todas las del mundo, decíamos, de emociones. ¿Qué error puede haber en una emoción? O sea, digo, no te estoy diciendo cómo se va a equivocar López Obrador, pues no lo sabemos, si eso pasa o no. No, sí puede pasar. Pero, ¿qué es lo que podría ofender a un electorado La mexicano? soberbia. Ok. La soberbia genera emociones muy locas. A la gente la soberbia no le gusta, Luis. Te dicen pinche mamón. No le gusta la mamonería, Exacto. ¿no? Pinche mamón, Ajá. te pasaste, te la creíste, Ajá. ya no voy a votar por ti. De hecho, le pasó en el 2006, ¿no? Claro. Él, en realidad, no es que nosotros ganáramos, sino que perdió él, Andrés Manuel. Y en todo caso, nosotros acertamos en hacerle una campaña para que él perdiera. Tal cual, ¿no? La soberbia es mala consejera. La vanidad... Es decir, yo creo que la campaña no está terminada. Andrés Manuel hoy está ganando. Creo que no es el mismo Andrés Manuel de hace 12 años y creo también que la ciudadanía no es la misma de hace 12 años. Hoy tiene este soporte porque la ciudadanía mexicana se corrió con este componente de la ira y está encontrando una salida en López Obrador, pero no está todo dicho. Hay que hacer la campaña, no hay que equivocarse y hay que terminar el día de la elección teniendo representantes de casilla, estructura territorial, que la gente claro, salga a bueno, votar y vote por ti. el día D es clave. Claro. Que hoy día ya también parece que están mucho más fortalecidos y que lo han aprendido muy bien. Claro. Creo que tienen el 98% ya de casillas, ¿no? Claro. Una cosa por el estilo. Vamos con otros candidatos. A ver. Ricardo Anaya. Pues Ricardo Anaya es un chico en construcción, no le va a dar tiempo, me da la impresión, Ok. para llegar al 1 de julio muy sólido. Oye, parece que estoy escuchando a Vicente Fox cuando lo entrevistamos hace poco, que ¿Ah, decía, sí? no, ese chamaco es un escuincle, que ya después tendrá posibilidad. Vamos a ver algunos spots de Ricardo Anaya. A ver. ¡Que se escuche! ¡Que se escuche el mundo!
chaca pa' ti, chaca pa' ti. Seré de Tultitlán, pero voy con el pan. Chavo, chaca pa' ti, chaca pa' ti. Hijo de Cuculcán, pero voy con el pan. Chavo, chaca pa' ti, chaca pa' ti. De la Tenochtitlán, pero voy con el pan. Apoyemos a Ricardo, que también es banda. Yo soy Rebeca Cloutier y estoy con Anaya. Soy Miguel Ángel Mancera. Vamos con Anaya. Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz. Ricardo Anaya, de frente al futuro. Ricardo Anaya. Por cierto, ahí está la respuesta que le dieron a la niña bien los panistas con el Chavo Chaca, que en lo particular creo que es muchísimo más ofensivo. Sí, totalmente, yo también lo creo. A ver, Ricardo Anaya, leí hace tiempo este artículo publicado en el Universal, si no me equivoco, creo que era por León Krause, y decía León que en el fondo, en esta campaña de la musiquita y del niño y todo, venía una estrategia casi que neuropsicológica, una cosa así rara. Sí, extraterrestre, así de algo subliminal. Y lo comparaban con esta película de la que hablábamos hace un rato, con el famoso no, y que todo tiene que ser positivo y cantos, etcétera. ¿Sí es eso o es, como dijo Fox, una mamada? Sí, totalmente. ¿Sí? Coincido plenamente con el presidente Fox en este caso. Eso no les va a mover ningún voto. De hecho, no han crecido, no han subido, no les va a dar ningún voto. No es un tema de musiquita. ¿Tú crees que con la gente, con el encabronamiento que tiene la gente, como dice Fox, es una mamada, con perdón? Es que no sé, porque al final, ¿qué es eso? No está ahí la elección, La elección está en otra cosa. Cambio, continuidad. ¿Qué hacemos con la ira? El desgaste del gobierno. ¿Quién va a ofrecerme una salida a esta ansiedad con la que estoy viviendo todos los días? Hay una cosa, mira, hay un compañero argentino, encuestador con el que trabajo mucho, analista, se llama Pablo Nopov, y él habla del metro cuadrado, del metro cuadrado de la gente. ¿El metro cuadrado qué es? Es las principales preocupaciones que tiene la gente cuando se levanta. La gente, ¿tú crees que se levanta y piensa, ¿cómo habrá desayunado Mid? ¿O qué habrá pensado hoy López Obrador? La gente no se levanta así. Se levanta ya llevó a Anaya, Mateo a su escuela. Exacto, ya la habrá llevado. ¿Habrá tocado con la guitarrita? No, hombre, la gente piensa, ¿cómo llevo al niño a la escuela y si tengo gasolina en el carro o no? Me viene la mensualidad de pagar de la casa que compré a crédito y no me alcanza. Eso es lo que piensa la gente. Anaya está en construcción, dices. Sí. Y esta construcción no ha logrado todavía ver su camino. Porque curiosamente era el joven que podía ser la contraparte de López Obrador. Sí. El discurso antipeje podía ser de Anaya porque él no era priista y porque hay un encono contra el PRI y contra Peña Nieto. Y ahí parece estancado. Hubo una acusación del PRI, una pelea brutal. ¿Crees que le haya pegado al final? Sí, le ha pegado porque emparejó la porquería, digamos. ¿no? Y entonces cuando te emparejan en la porquería, pues finalmente todos son iguales y el menos peor, como diría aquel. Claro. ¿no? Entonces yo creo que ahí es interesante esto que decías de la construcción del candidato, que efectivamente Anaya no está del todo hecho, está un poco arenoso, un poco débil. Salió mal de este tema de Margarita Zavala y él en el partido y luego además el PRI lo atacó muy severamente y eso lo ha contenido. Y en esa construcción yo la verdad lo veo con mucha dificultad para que termine de construirse el 1 de julio si Andrés Manuel López Obrador no comete errores. Si comete un error López Obrador, el que sigue va a ser Anaya y podría capitalizar con crecimiento la elección y podría ganar. Faltan 79 días cuando estamos grabando este programa para la elección. Así es. Hay quien dice que es un océano y hay quien dice que es muy poco tiempo. Te lo quiero preguntar después de la pausa, justamente por quien vamos a ver, que es José Antonio Meade, claro que cuando regresemos, porque ellos, los priistas, los escucho una y otra vez, es un océano, todo puede pasar, y conforme más hablan, más caen. Regresamos, esto es Punto C. En México ya no va a haber más pobres. ¿Y saben cómo le vamos a hacer? Acabando con la pobreza. No, hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente. No todos somos iguales. Se puede hacer política sin lavar dinero, sin tener un solo peso al margen de la ley. Yo lo he hecho los últimos 20 años. Pero a ver, espera, ¿hablas inglés? Hablo inglés bastante bien, ¿eh? ¿Cuántos libros has leído? Me encanta la lectura, muchos. ¿Y sin ninguna mancha? Sin ninguna mancha más que el vitiligo. Yo te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción y en donde el único privilegio sea ser mexicano.
Soy José Antonio Mid. Hay un último spot, a ver si ahorita lo puedo recuperar. Este spot en donde, que es el nuevo, donde están dormidos. No sé si ya lo viste. Sí, ya lo a ver, vi. vamos a verlo. Creo que ya lo tenemos aquí. Bueno, parte de este spot, tenemos problemas aquí con el audio del spot, pero están esta pareja y la señora dice, es que no puedo dormir porque va a ganar López Obrador. Tengo y miedo. No, que tengo miedo y no le va a enseñar inglés a los niños. Y entonces el esposo le dice, no te preocupes, va a ganar Mid. Así nada más, Sí, ¿no? sí. ¿Y por Al qué? final es Porque una caricatura, sí, o sea, pero ¿por qué? Dios tocó a... Dios, te preguntaba eso hace un rato, que si 79 días cuando grabamos esto es mucho, es un océano de tiempo o es poco, ¿tiene posibilidades José Antonio Mid de remontar? No, ya, todo pasa en la vida, pero prácticamente nulas, están bajo mínimos, ceros, casi te diría yo. Además, su estrategia de campaña, el equipo que tenga de estrategia, lo digo con respeto hacia los compañeros, creo que se están equivocando estrepitosamente y lo están llevando al despeñadero. Mi opinión en concreto, digamos, con este tema del miedo es que vuelven a tocar un tema que no está en la campaña, por lo tanto se vuelven a equivocar en el planteamiento. Hay un tema de esta angustia que tiene que ver contra el sistema, y el sistema está el PRI, están los grandes partidos, está el presidente Peña Nieto, y eso lo trae arrastrado a Mid. Él desde el principio se tendría que haber diferenciado, tendría que haber escogido una marca propia personal, digamos, como José Antonio, y haber salido y haber dicho algunas cosas que no está diciendo. La gente ya no es pendeja. Nunca lo ha sido, pero ahora pues mucho menos. Y además tenemos muchas más métodos para encontrar información, para comunicarnos, etc. Entonces, lo veo muy mal. Tú eres el autor de la campaña del miedo en ese momento. Hoy, esta campaña, te lo pregunté hace tiempo, ya no funciona. Por supuesto que no, es inexistente, es una bobada, ya no funciona, no es la elección del miedo. Esa fue hace muchos años y los que la están tratando de rescatar. Yo me alegro mucho porque, oye, yo estoy hablando, hablo de mí, que la política del miedo, pero es que no es esa campaña. Es de una mediocridad terrible lo que está pasando en las tres campañas principales. Creo que ninguna es del todo buena. Desde luego la más óptima está siendo la de López Obrador, que le da el viento a favor y va, digamos, navegando sobre eso. A ver, esta campaña, decía Roy Campos, podía estarse definiendo entre el miedo o el encono, entre estos dos sentimientos, y había que ver cuál era el que más ganaba. Hoy, pues parece ser que esta cuestión de Venezuela y de que tratan de comparar a López Obrador con Hugo Chávez, simplemente ya no es vigente y el encono es superior. Desde ese punto, el encono está representado ahí con Mid, o sea, es el candidato con el que estás enojado porque es el candidato del sistema. Sí. ¿Cómo te lo podías haber cambiado? Incluso hay una parte contra Anaya también, porque el PAN formó parte, Claro. fue gobierno los últimos 12 años, antes de Peña Nieto. Pero en el caso del PRI es todavía muy caricaturesco, casi como los spots de la pareja de tengo miedo porque no puedo dormir. Claro. Que además tengo entendido se inspiraron porque una vez Mid dijo eso saliendo de un chacaleo ahí con los reporteros y dijo, no podía dormir, pero ya sé que puedo dormir porque voy a ganar, ¿no? Algo así creo que ahí se inspiraron para hacer esa manera. Pero, a ver, lo que te quiero preguntar en este tema es que ¿cómo podía un José Antonio Mid deslindarse de un PRI? Al final de cuentas es tan caricaturesco que su mejor candidato sea su mejor candidato porque no es priista. Claro. El mejor candidato del PRI lo es porque no es priista. Claro, pero al final lo hicieron priista y luego ni los priistas mismos de la estructura lo reconocen. Él dice, Yo he háganme dicho- suyo. Claro, sí, bueno, pues vas por la calle Sí, y te encuentras a alguien, hazme tuyo. A ti te pasa porque tienes barba, porque eres Antonio Solá, pero eso No, es ¿qué? normal, o sea, a uno no. No, a uno Sí. tampoco le pasa. Yo No, creo que sí, debe de pasar mucho eso. No, de verdad, es una locura esto Ajá. que están tratando. Eso de hazme tuyo fue también otra barrabasada de su campaña. Mira, yo creo que él, que fue elegido precisamente porque viene de fuera del PRI, lo priorizaron, lo metieron al sistema. Entonces mejor hubieras elegido a Osorio. Era priista. Sistema, le hubiera ido mejor. Caía Entonces, yo he mejor. dicho- Le iba bien con los del Politécnico, Claro, de hecho. entonces yo lo que vengo diciendo es que, oye, ¿lo escogieron mal como candidato? Pues al final sí, porque lo están obligando a cosas que mejor hubieran elegido a Osorio. Y no es un tema ni de Mid ni de Osorio, ¿no? Pero evidentemente a José Antonio Mid lo están metiendo a esa maquinaria, que esa maquinaria no es una que va hacia adelante, es más bien una trituradora. Y le están comiendo ya los pies, se lo van a terminar de destruir. Tú has visto muchas campañas en el planeta, trabajas para muchos políticos en el planeta, de izquierda, de derecha, de continuidad o de oposición o de cambio, etcétera. Sí, señor. En la experiencia que tienes, Antonio Solá,
Hay evidentemente a veces milagros, hay cosas que de repente pasó lo inexplicable y estos milagros se dan exactamente cada cuánto, porque al final, aunque esto no es una ciencia, sí hay una continuidad y sí hay tendencias. Hoy vemos Oráculos y tenemos a López Obrador 40-44. Ricardo Anaya está llegando 27-31, si no me equivoco, y Mid pues está muy abajo. ¿Puede cambiar de acuerdo a las tendencias que tú conoces? No, sí puede cambiar, pero esto es casi como cuando cada vez que pasa el cometa Halley, digamos, cada Sí, o sea, 75 años. Ajá. Pasa poco, pasa poco. Hoy las campañas, hay mucha ciencia, hay mucha tecnología, es muy difícil ganarlas porque son muy competitivas y en las campañas realmente competitivas, donde todos están muy apretados en intención de voto y en otro tipo de factores, pues evidentemente está mucho en juego la estrategia, la capacidad del candidato, de la candidata, el discurso, etcétera. En una campaña como esta, en donde López Obrador lleva 12 años haciendo campaña, metiéndose pesos en marketing para él, personal, evidentemente, con 2 campañas presidenciales, y en donde, muy importante, Luis, ya no tenemos la misma ley que en el 2006. Hoy no se permite la publicidad abierta. Tú no puedes ir a este canal aquí y pagar. Es tiempos de Estado que limita a los otros 2 candidatos. Prácticamente, si no comete un error, la elección está saldada. Hacemos una pausa. Mira, nada más ya me puse, tengo miedo, tengo miedo. Ay, hacemos una pausa y regresamos para concluir este programa Punto Cero. Un honor tenerte, Antonio. No, Salas. Seguimos. Al revés. López Obrador, te dices muy austero. Yo no lucho por dinero. Pero nunca le dices a nadie que desde el 2015 lleva ya unos 3,000 millones de pesos de recursos públicos. José Antonio Meade, te dices muy honesto. Al final es Meade. Pero ya nos avisaste en entrevista que vas a ser cómplice de la corrupción. Y Ricardo Anaya, serás muy rollero. No tengo nada que esconder. Pero nunca has dicho que durante años has utilizado los spots de tu partido y los recursos públicos en beneficio personal. ¿Qué se necesita para cambiar a México? Políticos honestos. Que se termine la corrupción. Que piensen más en nosotros como pueblo. Políticos honestos. Valores honestidad. Hace falta mucha educación. Más seguridad para la familia. Con menos delincuencia. Una mejor educación a los niños. Valores familia. Tendré la mejor policía de México, porque voy a fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia. Porque para proteger a tu familia hay que tener valor. Valor es Margarita Zavala, presidenta. Margarita Zavala y los independientes al final. Un movimiento importante, dice Moisés Naim, ahí en el fin del poder, como los micropoderes están ganándole a los suprapoderes, a los grandes poderes. Movimientos independientes. ¿Qué opinas al respecto de este tema? Mira, lo primero que te tengo que decir, Luis, es que no existe nadie independiente en la vida. No. No existe los perros, no existe uno, yo que estoy casado, no existe menos. un candidato independiente, menos también. Ajá. O sea, no existen candidaturas independientes, todas tienen intereses. Dicho esto, y con esto que estábamos viendo de Margarita, lo que veo es que ellos, los independientes, el Bronco y ella fundamentalmente, están luchando por un espacio muy minoritario. No es el tiempo de un candidato independiente que vaya a ganar México, un candidato independiente, entre comillas. ¿Lo pudo ganar el Bronco en Nuevo León? Sí, fue una oportunidad, él venía del PRI, no lo olvidemos. Y que ahora va a ser candidato también, y que va a volver a ser candidato, pero están peleando unas migajas en el electorado, no va a estar ahí la elección. Y además, en el caso de Margarita, que le tengo mucho cariño y es una gran persona, pero pues trae una campaña totalmente equivocada. Ya su esposo, Felipe Calderón, cuando era candidato, precandidato y luego candidato al principio, constitucional, usó la campaña aquella de manos limpias y ¿no? Valor por México, algo así, no me acuerdo bien exactamente. Tengo las manos limpias. Exacto, que tenía que ver con el valor, la honestidad, etc. La gente, la verdad, lo que piensa es que todos son unos rateros impresionantes. Sí, y entre el menos ratero, a lo mejor puedo elegir, ¿no? Ahora, es la única mujer, en el caso de Margarita, la única mujer, y antes, y ahorita ya no, porque está el Bronco, pero era la única independiente, la que había renunciado al financiamiento público. ¿Eso pega en algo? No, o sea, el ser mujer, bueno, es interesante, pero pues acuérdate de Josefina Vázquez Mota, ¿no? Sí, pero se basó nada más en eso, ¿no? Soy mujer, soy mujer, soy mujer. Pues y, sí, bueno, sí, lo sería demás. un trastazo Sí, claro. contra la pared, ¿no? Fue terrible aquello. Yo recuerdo mucho esa campaña. Yo estoy en la interna de Josefina, que ganó, y luego ya la campaña externa, al poco tiempo perdió. me fui, sí, pero digamos, el ser diferente y
ser diferente, pues un tema de sexo, de género ya te va a dar para ganar. Claro. No. Yo creo que tiene que demostrar sus capacidades y demostrar que es una buena política y de que puede gobernar este país. Ahora, pensemos en algo a futuro con el tema de los independientes. Pienso en Europa, pienso en el Movimiento 5 Estrellas italiano o en tu país, por ejemplo, Podemos o Ciudadanos, que han ido ahí creciendo. ¿Será que 2024 ahí ya tendremos mayores independientes, mayor fuerza en ese movimiento? Mira, yo pienso que México está preparado para una mujer presidenta, pero ha tenido malas candidatas. Yo pienso que van a venir movimientos emergentes independientes que se van a institucionalizar. Ciudadanos hoy, más que ser independiente, es un partido político. Sí, ya lo es. Que lleva muchos años. Y Podemos está teniendo ya los problemas hoy de ser un movimiento independiente que tiene que pasar por la política y está empezando a tener claro, problemas. es que ya eres gobierno. Claro. Ahora sí eres y gobierno. Grillo en Italia, absolutamente lo mismo. Entonces, digamos que tú tienes un marco electoral y un marco político institucional, como es el de México, por el que tienes que transitar. Los independientes también. Entonces, el tamiz de un candidato sorpresivo independiente, un jugador de fútbol, ahí estamos viendo Morelos con Cuauhtémoc Blanco, hasta arriba. Que va a ser gobernador, ¿no? Y, bueno, todo es posible, por supuesto, y además yo digo bienvenidos. Yo le hice una campaña a un cantante en Haití, que ha sido el más fuera del sistema que yo he tenido, el sistema tradicional. Un cantante ganó, fue presidente, rompió el sistema y trató de hacerlo lo más o menos que pudo, bien. Y yo creo que eso es bueno y sano para la democracia. Y te quiero comentar algo aquí que en lo que yo creo mucho. Yo creo que la política sirve para construir un mundo mejor. Y yo creo fundamentalmente que los ciudadanos debemos de incorporarnos a la política. No puede ser que todo se lo dejemos a los políticos. Luego no nos quejemos. Depende de todos. Esto es de los medios de comunicación, de los... No, de nosotros todo. como ciudadanos. Claro. Sí, también no pensamos que lo va a cambiar el Peje o Anaya o mí. Claro que no, si creemos que aquí López Obrador va a traer la luna y que... No, tampoco. Va a ser muy difícil gobernar los próximos 6 años. Es de todos. Antonio Solá, muchas gracias por estar en Punto Cero. Se nos termina el tiempo. Qué pena. Un placer. Volveremos. Un placer estar contigo. Gracias. Mil gracias, Antonio. Gracias. Esto es Punto Cero. Cuídense mucho. Nos escuchamos mañana tempranito desde las 6 de la mañana en la primera de Noticias MBS. Bye, bye.